La primera ley, entonces, que vamos a observar en este momento, se llama la ley de causa y efecto. Es una ley universal que nos va a enseñar muchas cosas. Lo que nosotros queremos saber, entonces, repito, es la razón por la cual Dios nos creó. Para entender esto tenemos que saber algo de Dios. ¿Qué características tiene Dios? ¿Cómo es Dios? Y ahí vamos a entender por qué un Dios con estas características necesitó crear un ser con estas características que tenemos nosotros. Y esta primera ley universal nos va a ayudar a llegar a esa conclusión. Esta ley universal es absolutamente fundamental. El universo entero rige a través de este principio. Es una de las cuantas leyes universales. Y dice lo siguiente, dice que cada fenómeno que nosotros observamos, cualquier fenómeno que sea observable, un sonido, un movimiento, etc., es provocado por una causa. Tiene que haber una causa que provoque ese efecto. ¿Sí? Pero muchas veces la causa puede ser invisible, sin embargo producir un efecto que es visible. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que ustedes ven, por ejemplo, un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, si yo suelto esto que tengo en la mano, ustedes lo van a ver en movimiento. Ustedes están viendo un cuerpo en movimiento. Y dijimos que no puede haber ningún efecto que no sea producido por alguna causa. Tiene que haber alguna causa por la cual se produce ese movimiento. ¿Cuál es la causa? La fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad produce este efecto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿realmente existe la fuerza de gravedad? Sí. Cualquier persona medianamente culta tiene que decir sí. Porque ustedes la han visto, ¿verdad? No. Nunca la han visto en realidad. Les hice una pequeña trampa. Todo el mundo cae en esa trampa. No. Nadie vio nunca jamás la fuerza de gravedad. Lo que han visto es el efecto producido por la fuerza de gravedad. Pero es tan común, constantemente vemos cosas que caen atraídas por la fuerza de gravedad, que ya pensamos que hemos visto la fuerza de gravedad. Pero nunca nadie la vio. Pero lo que hemos visto es su efecto. Y es tan real que sabemos que tiene que existir la causa. Por esa razón, también encontramos en la Biblia, en Romanos, capítulo 1, versículo 20, que aplica esta misma ley y este mismo principio para Dios. Porque Dios es la causa invisible de todo lo que existe. Y su creación es el efecto visible. Y este versículo bíblico dice que la invisibilidad de Dios y su divinidad se ponen claramente de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de sus obras creadas. De modo tal que es inexcusable, dice. O sea que no es una excusa decir que nunca lo vi. No es una excusa decir que es invisible. Porque la fuerza de gravedad tampoco nunca nadie la vio. Pero vimos el efecto constantemente y por eso sabemos que existe. Tanto como si lo hubiéramos visto. ¿Y cómo podemos saber algo acerca de la causa si es invisible? Estudiando el efecto. Según las características del efecto yo conozco su causa. ¿Sí? Estudiando las características de un movimiento yo descubro cuáles son las características de la fuerza que produjo ese movimiento. Del mismo modo, entonces, estudiando las características de la creación, yo puedo descubrir las características que están en Dios, porque Él es la causa. No puede haber nada en la causa no puede haber nada en el efecto, que no provenga de la causa. Les pongo otro ejemplo sencillo. Si ustedes tienen una persona a su lado y esta persona dice que sabe algo de arte, es artista, es pintor, y ustedes quieren saber cuánto sabe él de arte. Y le preguntan, bueno, yo quiero ver algo, ¿no? Algo que hayas pintado. Y dice, sí, pero la única pintura que yo tengo está a 1000 kilómetros de acá. Bueno, ustedes tendrán que ir a 1000 kilómetros y ver el efecto. Ver la pintura. Cuando ustedes vean el efecto, vean la pintura, podrán saber qué hay en la mente del pintor. Mente del pintor. ¿Sí? Aunque yo esté al lado del pintor, a 1 metro, y la pintura esté a 1000 kilómetros, yo tendré que viajar 1000 kilómetros
para ver qué es lo que hay en su mente. Porque esto es invisible. Yo tengo que referirme al efecto para conocer la causa. ¿Se entiende? ¿Y puede haber algo en esa pintura que no provenga de la mente del pintor? No. Todo estaba dentro de él primero y él lo plasmó en su obra. Entonces, estudiando las características del efecto, yo puedo conocer la causa. Del mismo modo, no puede haber nada en la creación que no haya estado en Dios primero. Todas las características que tiene la creación estaban en Dios primero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un estudio de las características de la creación para poder entender las características de Dios. Cuando entendamos básicamente las características de Dios, ahí podemos entender en una forma muy clara por qué Dios creó y de qué modo nos creó y en qué nos parecemos a Dios. Entonces, vamos a observar ahora cuáles son esas características de la creación. La creación está en la posición de ser el efecto y Dios es la causa. Entonces, todas las características que están en el efecto estuvieron primero en la causa. Vamos a analizar las características de la creación a través de dividir la creación en 6 entidades principales, desde lo más pequeño que la ciencia conoce hasta lo más elevado, creado a imagen y semejanza de Dios, que es el hombre. La ciencia dice que todo lo que existe está formado por moléculas, que a su vez están formados por átomos y que a su vez están formados por partículas. Quiere decir que lo más pequeño que el hombre conoce hasta ahora son las partículas. Partículas, protón y electrón. Las partículas, cuando se unen, forman los átomos. Los átomos, al combinarse entre sí, forman las moléculas. Las moléculas, al combinarse entre sí, forman el reino mineral, vegetal y animal. Esto es el reino mineral, las plantas, el reino vegetal, los animales y por último el hombre. Son las 6 entidades principales en las que podemos dividir la naturaleza para poder estudiarla. Cuando yo hablo de las características básicas de la creación, me estoy refiriendo a aquellas características que son comunes para todas las entidades. Tiene que haber algo que sea común para todo, que todas las cosas de la creación tengan la misma característica. Esa primera característica se llama características duales. La dualidad. Dualidad significa como doble. Características duales de la creación. Porque sí, todo lo que existe en una doble característica. Hay una parte interna, invisible, que es la esencia de cada cosa, que se manifiesta a través de su forma externa visible. Por ejemplo, el hombre tiene una mente que está formada por emoción, intelecto y voluntad. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una emoción determinada, sentimos amor por alguien, ¿cómo hacemos para expresarlo? Podemos abrazar a alguien, podemos servirlo, podemos besarlo, ¿sí? O sea que lo expresamos a través de nuestro cuerpo. El intelecto también. Si alguien tiene un conocimiento, puede expresarlo hablando, puede expresarlo dibujando, cantando, escribiendo. Necesita su cuerpo para expresarlo. Quiere decir que todo lo que es invisible dentro de su mente, que es la esencia de su ser, él lo manifiesta a través de su forma externa, a través de su cuerpo. O sea que hay lo que se llama un carácter interno. Esto significa carácter interno, que es invisible. Y una forma externa, que es visible. Carácter interno y una forma externa. Este carácter interno, dijimos, es la esencia principal de todo ser y se manifiesta a través de su forma externa. Los animales también tienen una mente. Está en un nivel inferior al del hombre, pero inclusive podría decirse que también tiene algo semejante a la emoción, al intelecto y a la voluntad. No se puede decir que un animal sea intelectual, pero tiene algún conocimiento. Un animal doméstico, por ejemplo, sabe distinguir una persona extraña de su dueño, sabe cuál es su lugar y que a veces aprenden qué dormitorio no deben entrar, a veces hasta aprenden que no deben ensuciar tal lugar, que no deben pisar la alfombra o que no deben... Algún conocimiento se le puede enseñar. Es inferior al del hombre, pero tiene emoción, intelecto y voluntad. Pueden sentir alegría, tristeza, ¿sí? Pueden unir su mente y su cuerpo con la voluntad de realizar algo, de cazar o de reproducirse, etc. Quiere decir que también tiene una mente animal o instinto.
mente animal o instinto. ¿Y cómo sabemos que realmente lo tiene? Observándolo. Cuando lo observamos, por su comportamiento nos damos cuenta. Quiere decir que está manifestado a través de un cuerpo. El cuerpo es la forma externa o la manifestación visible. Las plantas tienen una mente vegetal. Las plantas también saben que deben alimentarse de sus raíces, que deben descomponer los elementos de la tierra y asimilarlos. Muchas veces cuando encontramos una rosa que tiene el tallo caprichosamente torcido, nos preguntamos ¿por qué razón? En vez de esa derechita como todos, está torcido. Y la explicación es la fotosíntesis. Cuando no recibe los rayos del sol, la planta lo esquiva, porque es un alimento que necesita. Cuando hay un obstáculo, la planta busca el sol. Busca el sol, entonces crece torcida. Quiere decir que tiene una mente vegetal que dirige su comportamiento. ¿Cómo sabemos que es así? Porque vemos la manifestación externa, vemos que realmente hay algo interno que lo está dirigiendo. ¿Qué pasa con las moléculas, los átomos y las partículas? Bueno, también tienen un carácter, porque tienen un comportamiento fijo. Si no tuvieran un modo de comportarse respondiendo a cierto principio, no existiría la química, la física. O sea que a través de la química y la física nos damos cuenta que realmente responden a cierto carácter en su comportamiento. Hay una ley que las dirige. A esto se lo llama naturaleza directiva interna. Tienen una naturaleza directiva interna. Por ejemplo, partículas del mismo signo se repelen, partículas del signo contrario se atraen para poder atraerse y formar los átomos. O sea que tienen cierto comportamiento, tienen cierto carácter en su comportamiento. Y también tienen un cuerpo externo, visible. Y acá podemos llegar a una conclusión interesante. Porque las moléculas, para saber de qué están formadas, tenemos que dividirlas. Y ahí nos damos cuenta que está formada por átomos. O sea, la molécula está formada por átomos. Los átomos los dividimos y nos damos cuenta que está formada por partículas. Y Einstein, famoso padre de la física, se preguntó, ¿y entonces las partículas de qué están formadas? Y él logró hasta dividir una partícula inclusive, y ahí se dio cuenta que se liberaba una inmensa cantidad de energía y desaparecía la partícula. O sea que estaba formada por energía. La materia está formada por energía. O sea, la materia está formada por algo que no es materia. Es algo casi espiritual, diríamos. ¿Sí? Sin embargo, esta energía forma las partículas que a la vez forman todo lo demás. O sea que la esencia de este mundo es en realidad espiritual. Es energético. Entonces, ¿qué es la energía? Mucha gente dice, entonces eso debe ser Dios. Dios es una energía. Bueno, ya lo vamos a ver. Un poquito sí, un poquito no. No 100%, ahora lo vamos a explicar. Pero el punto es que todo tiene carácter interno y forma externa. ¿Se entiende? Todo. No hay nada que no esté creado con esta dualidad de carácter interno y forma externa. Entonces dijimos que todo lo que está en el efecto está en la causa. No puede haber nada en el efecto que no provenga de la causa. Quiere decir que si todo el efecto tiene carácter interno y forma externa, Dios también. Entonces, utilizamos este símbolo para mostrar las características duales de Dios, la dualidad. Y decimos que sí, Dios también tiene carácter interno y forma externa, porque todo lo que está en el efecto está en la causa. El carácter interno de Dios es como la mente, y la forma externa sería como el cuerpo. La mente de Dios es el lugar donde proviene el amor, la verdad, la belleza, la bondad. Pero ¿cuál sería la forma externa de Dios? ¿Qué puede ser la forma externa de Dios? Bueno, tiene que ser algo que manifieste su carácter interno. Porque dijimos que todo lo que está en la mente se manifiesta a través del cuerpo. Entonces Dios tiene un carácter interno que está en la posición de su mente. ¿Qué puede ser lo que está en la posición de cuerpo de Dios? La energía. ¿Sí? Porque dijimos que la energía es lo que forma todo. Quiere decir que Dios manifiesta su amor, su belleza, las leyes y los principios universales a través de la energía del universo. Y la energía termina formando todo. Quiere decir entonces que la energía es la manifestación externa de Dios. Por eso todo está formado por energía, todo. Entonces, digamos que hubiera una persona atea. Quizás estas conferencias las ve alguien que no cree en Dios, es ateo. Bueno, ¿qué explicación podemos darle?
Primero y principal, que nadie puede negar la existencia de una fuente energética universal. Esto significa fuente energética universal. Nadie lo puede negar, porque la ciencia dice que todo está formado por energía. ¿Sí? Si todo está formado por energía, nadie puede negar que existe una fuente de energía constante en el universo. Pero esta energía universal no es una energía que está perdida en el universo porque sí. Tiene leyes y principios muy claros. O sea que esta energía se dirige a sí misma para formar partículas, las cuales forman átomos, las cuales forman las moléculas y las cuales forman todo lo demás basado en ciertas leyes y principios. Quiere decir que no solamente es una energía, sino que es una energía pensante, porque tiene dirección y propósito muy claro. ¿Entienden? No es una energía que explota y causa cualquier cosa, sino que es una energía bien dirigida que produjo toda la armonía de la naturaleza. Entonces, no solamente existe una fuente energética universal, sino que existe una mente universal que está dirigiendo, controlando esa energía. Es obvio, porque es una energía que sabe hacia dónde se dirige. Bueno, entonces esto es Dios. La mente universal es el carácter interno y la energía universal es la forma externa. Es esto, carácter interno y forma externa. Nadie puede negar la existencia de esto. Sería totalmente desconectado de la realidad científica negar la existencia de una fuente energética universal constante y de una mente universal que está controlando o guiando esa energía universal. Entonces esto es Dios. Mucha gente cuando llega a esta conclusión, la persona dice, no, yo en esto sí creo. En esto sí creo, pero esto es la naturaleza, no es Dios. Bueno, no importa el nombre que se le dé, existe. Entonces, muy fácilmente la gente llega a la conclusión de que sí, realmente existe Dios. Entonces, otra característica que observamos que es común para todas las cosas de la naturaleza es la característica dual de la positividad y la negatividad. Todas las cosas existen esta dualidad de positivo y negativo. Hay una dualidad universal que podemos llamarla también masculino y femenino. Por ejemplo, el género humano tiene al hombre y a la mujer. Los animales tienen al macho y la hembra. Las plantas tienen estambre y pistilo. Las moléculas tienen una parte positiva, que se llama catión, y una parte negativa, que se llama anión. O sea, todas las cosas de la naturaleza tienen esta dualidad muy clara, y a través de la combinación entre ellas se produce un ser superior. Los átomos tienen valencia positiva y valencia negativa, o electropositividad y electronegatividad. Las partículas tienen el protón, que tiene carga eléctrica positiva, y el electrón, que tiene carga eléctrica negativa. Entonces, de nuevo lo mismo. Si todo en la creación, toda la naturaleza tiene esta dualidad de positivo y negativo, y dijimos que todo lo que está en el efecto proviene de la causa, y que no puede haber nada en el efecto que no esté en la causa, por lógica, entonces Dios también tiene que tener características positivas y negativas. Si Dios fuera un Dios puramente con características positivas, por ejemplo, masculinas nada más, entonces ¿de dónde sale este efecto? Bueno, sin embargo es muy lógico aceptar que Dios tiene características positivas y negativas. Pero aparte de ser lógico y de ser científico, también es bíblico. La Biblia dice en Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice, porque Dios creó al hombre a su imagen los creó, hombre y mujer los creó, a su imagen, masculino y femenino. Quiere decir entonces que Dios también tiene ambas características de masculinidad y feminidad. Entonces, la manifestación de Dios, dijimos que la causa invisible se manifiesta en el efecto visible. La manifestación de Dios también es toda una naturaleza que tiene carácter interno y forma externa, en todas las cosas que existen, y masculinidad y feminidad en todas las cosas que existen. ¿Se entiende? Quiere decir que Dios, al igual que un artista, reflejó sus características en su obra. Y Él se ve reflejado en esta obra. Bueno, eso puede ser muy interesante intelectualmente hablando, pero no nos sirve para mucho en nuestra vida si lo dejamos ahí. Si quedamos solamente con este concepto,
Sí, puede ser interesante, pero no me explica realmente qué es lo que ocurre con mi vida o por qué Dios me creó. Pero es muy importante porque a partir de ahora podemos entender más y más las leyes y principios del universo y empezar a entender cuál es la razón por la cual Dios creó al hombre.